Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de SQL de cero a avanzado. El día de hoy vamos a ver algo que se llama reglas de normalización o formas normales. Comúnmente hay 6, si no mal recuerdo, y también hay una forma de desnormalización, pero nosotros nos vamos a enfocar en las 3 primeras formas normales, que son las que se usan siempre, ¿vale? A la hora de diseñar bases de datos. Y es que precisamente estas formas normales nos sirven para eso, para diseñar bases de datos y que no haya concurrencia entre nuestras tablas, es decir, que no haya valores duplicados y que tengan un verdadero valor los datos que nos arrojen, ¿vale? Entonces vámonos directo a nuestro Visual Studio Code, aquí lo tenemos. Como pueden ver, primero que nada, aquí dividí un poquito las carpetas en nivel básico, intermedio, avanzado, experto y proyecto final. Aquí tenemos nuestras notas de nuestras clases anteriores y en esta, que es nuestra clase de hoy, tenemos un Excel que veremos más adelante y esta parte de nuestras notas, ¿vale? Entonces, primero que nada vamos a poner lo que ya dijimos, ¿no? Las reglas de normalización o formas normales nos sirven para diseñar bases de datos y no haya concurrencia en sus datos. Es decir, cada tabla tendrá valores únicos que aporten valor, ahora sí que, perdón la redundancia, pero que aporten valor a nuestro sistema. Y ya está. Vale. Ahora sí. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en nuestras notas las 3 formas normales, vamos a poner qué son y todo eso. Después nos vamos a ir a nuestro Excel donde van a quedar muchísimo más claras. Y por último, vamos a ir a nuestro SQL para ver si las tablas que ya creamos en las clases anteriores cumplen con estas 3 formas normales, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a irnos a nuestra 1FN o primera forma normal. ¿Qué quiere decir nuestra 1FN o primera forma normal? Pues bueno, básicamente quiere decir que las columnas de las tablas se pueden dividir en su máxima forma posible como nombre que se puede dividir en apellido paterno y materno. Es el ejemplo que pues más a la mano tengo. Y pues bueno, primero que nada, la primera forma normal tiene 2 reglas que se tienen que cumplir, ¿no? La primera es la atomicidad, que quiere decir que cada columna debe tener valores atómicos indivisibles. Esto significa que no puede haber conjuntos. Por ejemplo, en el caso de nombre, ¿no? Que si yo tengo un campo que se llame nombre alumno, Carlos Alejandro Franco Camacho, pues bueno, no es atómico, todavía se puede dividir entre nombres, apellido paterno y apellido materno, de forma que en nombres tengo Carlos Alejandro, en apellido paterno tengo Franco y en apellido materno Camacho, ¿vale? Ahora sí, vámonos a nuestra segunda regla que dice que no debe de haber sin columnas duplicadas. No debe haber columnas repetidas, ¿vale? Esto lo vamos a entender muchísimo mejor en el Excel, pero estas son las 2 reglas que debe de cumplir la primera forma normal. Así que ahora sí, directamente vamos a pasarnos a nuestra 2FN o segunda forma normal. Y esta segunda forma normal lo que nos dice es, bueno, las reglas que se tienen para cumplir la segunda forma normal, primero que nada es que debe cumplir con la primera forma normal. Si quieres pasar a la segunda forma normal, primero tienes que hacer que cumpla la primera, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada tabla debe tener su propia llave primaria y para esto nos sirve la segunda forma normal, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues cumplir con la primera forma normal, como ya vimos. Así que podemos copiar este de atomicidad y obviamente sin columnas repetidas. ¿Y cuál es la segunda regla? Pues como dijimos, ¿para qué nos sirve? Para que cada tabla tenga su llave primaria, ¿ok? Entonces la segunda regla es que debe de haber filas únicas. Esto lo que quiere decir es que la tabla debe tener una clave primaria clara, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto, pero esta es nuestra segunda forma normal o 2FN, así que vamos a pasarnos a nuestra 3FN o tercera forma normal, ¿ok? Y igual que la anterior, primero que nada, para pasar a la tercera forma normal, pues debe de cumplir la segunda forma normal, ¿ok?
pero esta tiene una regla aparte que dice que no debe haber dependencias transitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los campos de la tabla deben depender de su clave primaria, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a entender, como dije, muchísimo mejor en nuestro Excel. Así que vámonos directo a nuestra base de datos, ¿ok? Así que nos vamos a nuestro Excel, perdón. Vámonos directo a nuestro Excel para poder entenderlo muchísimo mejor. Y bueno, ya estamos por acá. Primero que nada, como pueden ver, imaginemos que tenemos esta tabla de alumnos. Esto no es un ID, ¿eh? Esto es nada más una columna que yo puse. Lo puedo ocultar si quieren para no confundirnos. Pero esta es nuestra tabla, que tiene los campos nombre alumno, materia, calificación, profesor y fecha de nacimiento. Esta tabla, si analizamos nuestras tres formas normales, está incorrecta por varias cosas, ¿no? Primero, nuestra primera forma normal nos dice que los campos deben de ser atómicos, es decir, que deben de ser indivisibles. Este campo de nombre alumno se puede dividir todavía entre nombres, apellido paterno y apellido materno. ¿Qué otra regla había? Que no puede haber columnas duplicadas, ¿vale? Si se fijan, estas dos, el nombre alumno es el mismo, la materia es la misma, la calificación es la misma, el profesor es el mismo y la fecha de nacimiento es el mismo. Es decir, tenemos registros duplicados, lo cual no nos aporta ningún valor. ¿Qué podemos hacer para que no haya estos registros duplicados? Pues bueno, lo que hicimos ya al crear nuestras tablas, que es partirlo en diferentes tablas, ¿no? Por ejemplo, esta materia la puedo poner en una tabla que se llame materias, esta calificación en una tabla que se llame calificaciones y este profesor en una tabla que se llame profesores. De esta forma ya no habría registros duplicados. Vamos a ver cómo lo hicimos aquí en nuestra primera forma normal, ¿vale? Aquí, bueno, como pueden ver, primero que nada, en nuestra tabla alumno ya tiene su ID alumno, lo cual es correcto. Está separado sus nombres, apellido paterno y apellido materno, porque como sabemos puede haber personas que no tengan apellido paterno o puede que no tengan apellido materno y ya no hay registros duplicados, cada uno es diferente. Igual en nuestra tabla de materias, cada registro es diferente, ¿vale? En nuestra tabla de profesores, igualmente, cada registro que tenemos aquí es diferente. Y por último, en nuestra tabla de calificaciones, cada registro es diferente. En nuestra tabla de calificaciones tenemos nuestro ID alumno, ID curso, calificación y fecha. ¿A qué se refiere? Nos está diciendo que el ID alumno 1, es decir, Carlos Alejandro Franco Camacho, en el curso 1, que es decir, en matemáticas, tuvo 10. Es decir, Carlos Alejandro Franco Camacho tuvo 10 en matemáticas en esta fecha, ¿vale? Ahora, ¿qué debe cumplir para que tenga la segunda forma normal? Aquí ya cumple la primera forma normal, lo cual es correcto. Ahora vamos a hacer que esta cumpla nuestra segunda forma normal. Las reglas son la primera, como recordamos, es que debe de cumplir la primera forma normal para irnos a la segunda, lo cual pues ya la cumple porque ya lo tenemos aquí, pero había otra regla que decía que sus filas debían ser únicas, ¿vale? Es decir, que tuvieran que tener una clave primaria. Esta tabla alumno tiene su clave primaria, es correcto. Esta tabla materias también tiene su clave primaria. Este profesor tiene su clave primaria, pero ¿qué crees? Muchos errores que se cometen, de hecho nosotros lo cometimos al crear nuestras primeras tablas, eh, al al crear una tabla many to many o con relación de mucho a muchos, es que nosotros ponemos nuestro ID alumno, nuestro ID curso, nuestra calificación y nuestra fecha, pero este no tiene un ID calificación con qué va a depender todos estos datos. Si yo pusiera mi ID alumno como clave primaria, entonces ya no la puedo unir con este ID curso. O al revés, si yo pongo como clave primaria mi ID curso, ya no la puedo unir con mi ID alumno. Entonces, a pesar de que está todo esto, deben de tener su ID calificación aquí. Así que vamos a nuestra segunda forma normal. Como pueden ver, todo es idéntico, excepto que nuestra tabla calificaciones ya tiene correctamente su ID calificación y ahora sí, ya cumple la segunda forma normal. Y por último, para que cumpla la tercera forma normal, primero que nada tiene que cumplir nuestra segunda forma normal y como pueden ver, los datos son idénticos porque nuestra última regla era que todos los campos deben de tener dependencia transitiva, perdón, que todos los campos deben de depender de su clave primaria, es decir, que no hay dependencias transitivas precisamente, ¿vale? Y si se fijan, por ejemplo, aquí en alumno, nuestros nombres dependen de nuestro ID alumno. Como podemos ver aquí, nuestro ID alumno es 1, pues bueno, aquí nuestro nombre depende de nuestro ID alumno. Nuestro apellido paterno y materno también. En el mismo caso de materias, mi nombre de la materia y mis créditos dependen de mi ID materia. Igual aquí mi profesor, sus nombres y si está activo dependen del ID profesor e incluso en nuestra tabla muchos a muchos, en nuestras uniones de ID alumno, ID curso, calificación y fecha, todos dependen de su ID calificación.
¿vale? Entonces, de esta forma es básicamente cómo se cumplen las tres formas normales que nos sirven a que no haya concurrencia a la hora de diseñar una base de datos. Así que por último, vámonos a nuestro SQL para ver si nuestras tablas que creamos en un inicio cumplen las tres formas normales, lo cual evidentemente no las cumplen porque lo quisimos hacer de esta manera para que en esta clase pudiéramos repararlas, ¿vale? Así que vamos allá. Y bueno, ya estamos por aquí. Ahora sí, bueno, primero que nada, una disculpa, nos vamos a ir de nuevo a Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque vamos a abrir nuestras notas de nuestra clase pasada de las 5 de creación de tablas. Vamos a copiarnos todas nuestra creación de tablas y ponerlas, ahora sí nos vamos a nuestro SQL, las ponemos por aquí para corregir los scripts que estén mal. Lo vamos a dejar ahí en una nueva ventana y mientras vamos a analizar todas nuestras tablas para ver cuáles sí cumplen y cuáles no cumplen nuestras tres formas normales, ¿vale? En nuestra tabla de alumnos tenemos su ID alumno, sus campos están separados en lo máximo posible, así que esta está correcta. Así que ahora vámonos a nuestra tabla de credenciales. Credenciales. Nuestra tabla de credenciales igual tiene su ID credencial, sus campos son indivisibles, entonces también está correcta. Vámonos ahora a nuestra tabla de profesores. Nuestra tabla de profesores, mismo caso, tiene su ID profesor y están divididos sus campos, lo cual es correcto. Vámonos ahora a nuestra tabla de cursos, a ver qué tal. Igual, tiene su ID curso, su nombre, sus créditos, si está activo y su ID profesor, o sea que es correcta. Vámonos ahora a nuestra tabla de mensualidades, a ver qué tal. Y tenemos lo mismo, ID mensualidad, ID alumno, periodo, monto pagado, todo está correcto, todo, no se puede dividir más, pero ¿qué creen? Tenemos dos tablas que sí pueden ser, que sí no cumplen la segunda forma normal. ¿Cuáles son? Nuestra tabla de calificaciones, porque si nos fijamos, al ser mucho a muchos, tiene su ID alumno, su ID curso, su calificación y su fecha, pero no tiene su ID calificación. Aquí, si solo hubiera una calificación, o sea, si solo estuviera la calificación final, cumpliría la segunda y la tercera forma normal porque nuestra primary key sería esta llave compuesta. Pero como queremos que tenga varias calificaciones de varios exámenes y eso, por eso tiene fecha, entonces aquí no está cumpliendo porque no tiene su ID de calificación, ¿vale? Mismo caso en la tabla de alumno cursos, que si nos fijamos tiene su ID alumno, su ID curso, en qué fecha se inscribió ese curso, pero no tiene su ID o su clave primaria, ¿vale? Entonces, primero que nada vamos a hacer un comando para borrar tablas, este lo vamos a ver más adelante, pero pues bueno, vamos a hacer este comando para borrar tablas que se llama drop table y el nombre de la tabla y listo. Con esto podemos borrar tablas en bases de datos, entonces si yo le doy aquí drop table, si intento hacer un select a mi tabla calificaciones me va a decir que ya no existe y lo mismo con alumno cursos, ¿vale? Entonces ahora sí, estas dijimos que estaban bien, vamos a ir quitando las que están bien. Y esta también estaba bien. Esta también estaba bien. Y las que están mal son estas. Alumno cursos y calificaciones. Así que primero que nada, como vimos, vamos a ponerle alumno, su ID alumno curso, que sea tipo entero, que sea identity 11 y que sea primary key. Aquí nos va a mandar un error porque tenemos una primary key compuesta. Como dijimos, si solo fuera una calificación final, pues hubiera sido correcto, pero queremos cambiarlo a que pueda tener varias calificaciones. Así que ya con esto le voy a dar el create table y me dice que es correcto. Mismo caso con calificaciones. Aquí le voy a poner ID calificación, que tenga un entero, que sea identity, que empiece en 1 y que se vaya aumentando en 1 y que sea primary key. Igual, le vamos a borrar su constraint de primary key compuesto, el cual es este, pero ¿qué pasa si yo aquí le intento dar crear a esta? Me va a mandar un error, porque, bueno, primero que nada me mandó error por otra cosa, porque aquí había un paréntesis que no debía tener, pero ahora sí, aquí me va a mandar un error porque me está diciendo que en esta referencia que yo tenía de ID alumno y ID cursos, ya no se tiene esta primary key, yo la cambié el constraint que tenía el primary key compuesto y le puse este otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que quitarle el ID alumno y el ID curso. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos aquí nuestra unión de alumno curso. ¿Y cómo lo vamos a unir? Con este ID alumno curso. Entonces yo puedo sustituir estos dos, ID alumno curso, por igual, por su ID alumno curso, que sea entero not null. Y ahora sí, en mi foreign key ya no voy a ir por estos dos, voy a ir por su ID alumno curso. Y así yo ya puedo ver cuál es su unión, ¿vale?
Entonces, si aquí yo ya le doy, está perfectamente creado, ya tengo mis dos tablas creadas y mis dos tablas editadas correctamente. Si me voy nuevamente y consulto mi tabla de calificaciones, podemos ver que ya tiene su ID calificación, su ID alumno curso, su calificación y su fecha. Y si me voy a mi tabla de alumno cursos, ya tiene su ID alumno curso, el ID alumno y el ID curso y la fecha de inscripción. ¿Cómo funciona esto? En esta tabla de alumno cursos me va a decir qué alumno está inscrito en qué cursos. Y en mi tabla de calificaciones yo puedo ir y dime, ¿sabes qué? Dame la calificación de este alumno que está inscrito en este curso y aquí va a tener su fecha. Eso lo vamos a ver más adelante en consultas que ya sean con inner joins, es un poquito más avanzado, pero lo vamos a ir viendo. Pero de esta forma ya tenemos que todas nuestras tablas cumplen las tres formas normales si es que queremos tener calificaciones no solo finales, sino que queremos tener calificaciones por examen y por fecha, ¿vale? Entonces, con esto terminamos nuestra clase de normalización en base de datos, en las cuales, pues como dijimos, nos sirve para diseñar bases de datos y que no haya concurrencia y que podamos tener valores que realmente nos den buenos resultados. ¿Ok? Entonces le vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus likes, suscríbanse, comenten qué les pareció y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.